bien. Hoy estamos con Martín Peruca, es el CEO de Muy, una consultora empresarial que tiene múltiples servicios, pero de lo que quiero mencionar es en el área de prevención de fraude y compliance. Martín también cuenta con 20 años de experiencia en Naranja X, donde se desempeñó en el diseño e implementación de programas de prevención de fraude, lavado de activos, así como en el manejo de fraude interno, onboarding digital y liderazgo de equipos. Bienvenido al podcast, Martín, y iniciemos con la primera pregunta, que sería ¿por qué elegiste la carrera en fraude? Hola Ronnie, buen día, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes este espacio donde voy a contarles sobre mis experiencias y conocimientos. Respondiendo a tu primera pregunta, ¿por qué elegí esta carrera? Tiene que ver con que me conecta con mi propósito de vida, que tiene que ver con poder agregar valor a la sociedad y contribuir. Claramente esto lo descubrí con el paso del tiempo. Allá por mis inicios en el año 2000 era todo un joven que lo que buscaba era poder investigar, poder generar esa adrenalina, de sentir esa adrenalina que te genera descubrir un fraude, lo nuevo. Entonces en esto de poder descubrir un fraude, encontré la posibilidad de hacer justicia, de poder frenar a alguien que estaba haciendo malas cosas. Y con el paso del tiempo, con la experiencia, me fui dando cuenta que podía contribuir de manera significativa, a través de mi granito de arena, a la sociedad. Y cuando hablo de la sociedad me refiero a empresas, me refiero al sector público y las personas en general. Muy bien, entonces, ¿por qué decidiste dejar Naranja X para iniciar un camino muy distinto, que sería el de iniciar una empresa como una consultora, que entre muchos servicios, como mencioné, tiene el área de compliance y prevención de fraude, que es justamente tu expertise? Bien, esto fue un proceso que te diría que se inició 3 años antes del inicio de la pandemia, donde yo ya venía pensando y sintiendo que necesitaba compartir mis conocimientos más allá de Naranja X, de poder construir con otros y de poder aprender de otros, de poder generar contribución más allá de Naranja X. Y llegó la pandemia, donde identifiqué una gran necesidad de conocimiento. Creo que el mercado necesitaba mucho conocimiento de prevención de fraudes, y consideré que era el momento de poder salir y hacia nuevos horizontes, de poder generar contribución a la sociedad. Entonces, básicamente eso es lo que me llevó a decidir ese cambio. Súper. Me habías comentado en conversaciones anteriores que tuvimos de que básicamente las personas, los profesionales que trabajan en el área de prevención de fraude en Argentina son bastante unidos de cierta forma. Tienen grupos de WhatsApp, tal vez se comparten a través de otros medios información. Hablamos un poco sobre eso. En Argentina ya desde hace un tiempo, me refiero a aproximadamente 5 años, la prevención, el fraude dejó de ser o está dejando de ser un tabú. Antes cada unidad de negocio, cada sector manejaba el fraude como si fuera un tabú, no se compartía información. Hoy nos encontramos en una situación colaborativa entre distintas entidades financieras, donde se comparten a través de foros, grupos de WhatsApp, se comparte información sobre tipologías, sobre tendencias, sobre herramientas de prevención de fraude. Y lo bueno de esto es que dentro de ese grupo participan también personas o colaboradores del Ministerio Público Fiscal. Es aquí donde nos encontramos entre una colaboración entre el sector público y el sector privado. De hecho, algunos ministerios públicos fiscal en Argentina han firmado convenios colaborativos marcos en algunas entidades financieras. Puntualmente, a mí me tocó participar de la firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba y la entidad a la cual representaba en su momento. Pero se genera este ambiente colaborativo
y esta sinergia que entre todos lo que buscamos es combatir el fraude. ¿Qué tan efectivo ha sido tener esta unión entre el sector público-privado, las personas que están dentro del área pública y del área privada? ¿Qué tan fácil ha sido la comunicación con ellos? Y lo más importante, las sugerencias que ustedes dan, ¿qué tanto las aplican? Mira, te digo que fácil no ha sido un proceso donde hemos ido generando acuerdos, hemos ido generando espacios. Al principio nos encontramos con un sector público que desconocía cuestiones básicas, cómo funciona el sistema financiero, las herramientas y los productos financieros que hay dentro del mercado. Entonces fue toda una tarea de explicarle cómo se saca una cuenta, cuáles son los requisitos, cuestiones básicas para poder generar un entendimiento del funcionamiento de las herramientas y el sistema financiero. Con el paso del tiempo se fue generando una cercanía donde, y por supuesto se fueron fortaleciendo los vínculos, y donde esto se volvió mucho más fácil, ¿no? Y hoy te diría que está aceitado. Y, a ver, después de haber trabajado 20 años en Naranja X, estar ahora en una consultora, que seguís trabajando con casos de prevención de fraude, contame, ¿cómo ha sido esa evolución del área de prevención de fraude en América Latina, específicamente en Argentina? Yo considero que el sistema, el panorama del fraude en América Latina está complicado, y aquí necesito hacer un poquito de historia. Es antes de la pandemia y después de la pandemia. Antes de la pandemia el fraude crecía y obviamente orientado a lo que es el fraude en el e-commerce, ¿no? Antes de la pandemia el fraude venía creciendo, te diría que a la misma tasa de crecimiento que el e-commerce. Posterior a la pandemia, el fraude creció a una tasa sumamente exponencial. Creo yo que esto se debe a que las organizaciones veían el fraude como un problema, pero no le daban el espacio que realmente merecía. No se generaba la inversión necesaria y no se generaba también los equipos necesarios. Frente a esta situación, donde cambió significativamente la forma de operar, la imposibilidad de poder asistir a los lugares físicos, fue aprovechado por el defraudador, y las unidades de prevención, hablo en términos generales, por supuesto que hay unidades de prevención dentro de organizaciones que están muy bien preparadas, no contaban con las herramientas y los equipos necesarios. Entonces transitamos toda una pandemia, todo un 2020 que fue realmente complejo. Luego iniciamos un 2021 donde el fraude había golpeado significativamente los estados de resultados de las organizaciones. Las organizaciones invirtieron en estructuras, invirtieron en equipos, en tecnología, lo que hizo que transitemos un mejor 2021. A todo esto, y sabemos que el defraudador está permanentemente aprendiendo, observando, tuvo todo ese 2021 para prepararse, y hemos transitado un 2022 realmente complejo. Te cuento algunos números. Los primeros 8 meses del 2022 en América Latina tuvimos ataques significativos, donde, por ejemplo, en Guatemala hubo un 188% un incremento del 188% del incremento de casos de phishing, un 175% en Perú, República Dominicana con un 129%, y si nos vamos más para el sur tenemos a Chile con un 62% y en Argentina con un 63%. Vale decir que venimos de un año realmente complicado. Y te podría decir que más específicamente en Argentina la principal fuente de ataque es el phishing, el engaño. Por allí, aprovechando de toda esta revolución financiera, un consumidor que opera
prácticamente 100% digital y un defraudador que realiza, fraudes. También, hoy el fraude te diría que es 100% digital. Ahora, contame un poco sobre los perfiles de los defraudadores que podemos ver más que nada en Argentina. Bueno, primero estamos frente a un defraudador que está sumamente informado, un defraudador que conoce cuáles son las herramientas que brinda el sistema financiero, un defraudador que conoce cuáles son los oferentes dentro del sistema financiero. Esto le permite jugar entre las distintas entidades, pasar dinero de un lado a otro, robar información de un lado, sacar con esa información, por ejemplo, un préstamo online y mandarlo y utilizar cuentas mulas. Un defraudador que está preparado, conoce sobre herramientas tecnológicas. Un defraudador que utiliza base de datos para poder hacer ingeniería social. Te diría que un defraudador que hasta en algunas situaciones, trabaja, en varias situaciones trabaja en equipo. He visto casos donde tenían un call center, he visto casos donde había segregación de funciones, el que se encargaba de la captura de los datos, el que se encargaba de vender los datos o el que se encargaba de utilizar los datos. Un defraudador que también trabaja, así como lo trabaja el sector público y privado en la prevención, trabaja en redes entre los distintos defraudadores, intercambiándose información, inclusive vendiéndose información. Hoy tenemos, te podría decir que un defraudador evolucionado y muy preparado, ¿no? Así es. A diferencia de otros mercados. Y te diría también que, discúlpame Ronnie, es un defraudador inclusive invierte, ¿no? Si necesita comprar tecnología en hard, si necesita comprar algún tipo de sistema, claro. Lo hace porque, después entiende que va a tener su retorno. Te diría que bajo el rol de un empresario. Totalmente, genera toda una operación para el mal, para defraudar. Tal cual. Ahora, háblame sobre las nuevas normativas que están sucediendo en Argentina en materia de prevención de fraude. En Argentina tenemos el Banco Central de la República Argentina, que entre otras funciones es el encargado de emitir los lineamientos de prevención de fraudes, y cada vez lo hace con mayor frecuencia, con mayor presencia. Venimos de un marzo donde se emitió una normativa donde especifican cuestiones de ciberseguridad, de ciberresiliencia y lineamientos específicos de prevención de fraude, sobre todo para operaciones no presenciales y específicamente para billeteras, donde pone a las entidades financieras a generar controles y acciones tendientes a la prevención. Respecto a la normativa, también tenemos la ley de tarjetas de crédito, que es una ley, a mi criterio, que ya está obsoleta, data de 1999, y es una ley que necesita ser urgentemente reformada porque, como te digo, es la ley de tarjetas de crédito que es basal para el e-commerce y está orientada 100% a la operación presencial, donde pone en una situación incómoda, a la adquirencia y a los comercios sobre todo, ¿no? Claro. Siento que hoy las operaciones son en su mayoría digital. Claro, ¿y cómo se deben preparar los merchants, básicamente cualquier líder en el área de prevención de fraude ante estas nuevas normativas? Bien, cuando hablamos de preparación, yo siempre imagino o cuando armo un programa de prevención, pienso en tres pilares. El primer pilar, el que no puede faltar, es el de la tecnología. Poder contar con herramientas tecnológicas que me permitan identificar el fraude, te diría que de manera online, para poder evitar esa situación. Herramientas que puedan generar historias de esas transacciones, como por ejemplo un 3DS, el protocolo 3DS, donde podamos tener elementos al momento de
de un desconocimiento por parte de un cliente donde quede registro de esa operación. Por otro lado, necesitamos herramientas que generen una buena experiencia para el cliente, que en esto te digo que no generen falsos positivos o rechazos innecesarios para los clientes, porque hoy tenemos un cliente un consumidor que está hiperinformado, y en Argentina con muchísimas opciones para poder operar, me refiero a opciones financieras, y ante la más mínima situación o la mala experiencia cambia inmediatamente. Entonces te diría que herramientas tecnológicas que generen una buena experiencia y que pueden evitar situaciones de fraude online, y obviamente que generen información para que pueda ser utilizada ante un desconocimiento. Recordemos que respecto a las tipologías de fraude, el 60% del fraude en Argentina corresponde al fraude amigable, o sea, al autofraude. Vale decir que estas herramientas deberán poder demostrar que esa persona es quien realizó o no es quien realizó. Por otro lado, hablamos en esto de un esquema de prevención de las personas, tener un equipo competente, un equipo con colaboradores que puedan monitorear esas operaciones, que puedan definir procesos para la organización, que sean seguros, y también puedan diseñar procesos que se puedan evolucionar, procesos propios de prevención de fraudes. Eso sería en la línea de las personas. Y también cuando hablamos de las personas, me refiero a los usuarios, generar campañas de concientización. Y en esto no hay que dar muchas vueltas, las campañas tienen que ser claras y tienen que ser directas. ¿Qué tiene que hacer el consumidor y qué es lo que no tiene que hacer el consumidor para ser víctima de un fraude? Y por último, el otro pilar tiene que ver con procesos que acompañen al negocio, que sean el soporte de productos seguros y, como mencionaba hace un rato, procesos específicos de prevención de fraude. Esos serían los tres pilares. Resumiendo, tecnología, procesos y personas. Espectacular. Sin duda, tener un gran equipo es fundamental y que esté unido a una gran tecnología, ¿no? Entonces, para que le saquen el mayor provecho y que tengan un vasto conocimiento del mercado local. Ahí estabas mencionando 3D Secure. El único tema con 3D Secure que sí no genera una buena experiencia, tampoco el 3D Secure 2.0, por el tema de que también en transacciones de alto riesgo en ese punto generan una fricción con el cliente que pues termina en una mala experiencia, viendo que muchas de esas transacciones son falsos positivos, ¿no? Es correcto, por eso digo que hay que estar atento y poder encontrar herramientas que no solamente prevengan, sino que no nos olvidemos de que cuando prevenimos fraude también tenemos que generar una buena experiencia para nuestros clientes. Por eso es el desafío de encontrar estas herramientas que te permitan prevenir y generar buenas experiencias. Completamente. Y también algo que he mencionado en otros episodios, el tema de la unión entre departamentos, ¿no? Es que el Departamento de Prevención de Fraude trabaja en unión con los diferentes departamentos involucrados, como el área de marketing, por ejemplo, soporte, para poder generar una mayor, sinergia en el trabajo, en conjunto. Eso sin duda. Y bueno, mencionaste el tema de fraude amigo, que sin duda es un problema que existe a nivel LATAM, a nivel mundial. En LATAM es un porcentaje muy elevado, y el problema que hay es que no se logra detectar con el análisis que se realiza en el pre-checkout, solamente se logra detectar con un continuo análisis. Ese es el mayor inconveniente que hay. Es un caso de fraude muy común, pero realmente complejo de detectar a tiempo para prevenir un contracargo. Martín, estamos llegando ya al final de este episodio, pero te quiero dejar un espacio libre para que nos puedas contar algo que no mencionamos anteriormente en las preguntas, o si quieres también un consejo
para personas que estén iniciando en el mundo de prevención de fraude? Bueno, lo primero que tengo para decir, o no sé si un consejo, más bien una sugerencia, yo creo que aquel que se inicia en la prevención de fraude tiene que conocer, el puntapié inicial tiene que ser el conocimiento de su negocio, poder identificar los riesgos a los cuales están expuestos, los riesgos, segregarlos por productos, segregarlos, bueno, sí, por productos. Y otra sugerencia es que creo que aquella persona que se dedica a la prevención de fraude necesariamente debe conocer cómo vive el fraude una persona que es defraudada, la persona que es víctima de fraude. Entonces yo sugiero que se sienten y escuchen y puedan generar empatía para luego poder generar acciones, no solamente de prevención de fraude, sino acciones que mejoren las experiencias de las personas que han sido defraudadas. Porque cuando hablamos de una persona que ha sido defraudada, bueno, podemos estar todo el día conversando, pero es una persona que desde el momento que sufre el fraude, es una persona que tiene incertidumbre, es una persona que vive con miedo, es una persona que tiene resistencia a volver a operar. Y te diría que cuando hablo de incertidumbre me refiero a, se pregunta, ¿voy a tener que pagar esto que yo no hice? Encima yo tengo que hacer el reclamo y es toda una burocracia. Hoy considero que hay una gran oportunidad en los procesos de desconocimientos. Al inicio, cuando el cliente hace el reclamo, he tomado testimonios donde las personas defraudadas dicen, encima que me hicieron un fraude, yo tengo que dar explicación y siento como que no me creen, como que el que hizo el fraude fui yo. Entonces, bueno, se vive toda una situación realmente compleja, y ni hablar que esa persona que sufre un fraude es una persona que ya no va a volver, o es muy poco probable que vuelva a operar en la entidad la entidad donde fue defraudada, ¿no? Entonces, la sugerencia es que, puedan conocer cómo vive y a partir de eso, generar acciones para poder mejorar. Otra de las sugerencias es enfocar las acciones a la prevención y no a la reacción, a las investigaciones. Porque al menos en Argentina los procesos de la justicia son realmente largos. Entonces yo siempre prefiero evitar más que investigar y llevar procesos judiciales contra los defraudadores, los cuales también son necesarios, ¿no? Pero yo pondría todos los recursos en la prevención, en herramientas tecnológicas. Bueno, nos hemos llegado al final. La verdad que te agradezco mucho tu tiempo. Para mí fue muy valiosa esta conversación. Y bueno, espero que lo hayas disfrutado, y lo que escuchen esto también disfruten de esta linda conversación y toda la información tan interesante que dijo hoy Martín. Bueno, Ronnie, muchas gracias. La verdad que ha sido un placer participar en este espacio y poder compartir mis conocimientos. Muchas gracias. Gracias, Ronnie.